Le pedimos al Dios Todopoderoso que nos ilumine con el poder de su Espíritu Santo y que mi Señor haga que resplandezca su palabra y que podamos tener la fuerza de ser hacedores de ella y una mente abierta y un espíritu presto para escuchar su voz y para que nos hable hoy y para que también les hablemos a otros acerca de lo que Él nos diga ahora. Queremos que el Espíritu Santo nos ministre para asistir correctamente a su palabra y poder tener un conocimiento no religioso, sino un conocimiento verdadero de lo que es su palabra. Estamos estudiando el libro de los Reyes y hemos llegado al capítulo número 18 y vamos a iniciar en el verso número 8. Ya que el que me antecedió, pues el hermano Jorge ya había hablado acerca de los primeros versos. Y estamos hablando, si nos ubicamos en el tiempo, estamos hablando 700 años antes de Cristo, 725 a 707 años antes de que Cristo viniera a la tierra. Estamos hablando en ese periodo de tiempo. Un tiempo donde la civilización no estaba como hoy y todavía el mundo era regido por reyes. Es la misma historia, nada más que se les cambió el nombre. Siempre supuestamente hay democracia y supuestamente hoy día hay respeto y hay una mejor organización. En este entonces, los reyes, según se sentían de poderosos, invadían a otros reyes y los hacían vasallos de ellos o los hacían súbditos de ellos, o si no tenían interés en ese pueblo, le ponían un impuesto que se los pagara a quien los había conquistado. Y luego estos reyes armaban un imperio, es decir, crecían de tal manera que se armaban un imperio. Muchos hoy día, con el gobierno que tenemos, oímos a cada rato, han quedado en el pasado algunos el imperialismo yanqui, y hay una gente algo enferma que todavía no ha progresado y ha quedado siguiendo fantasmas con cuestiones como esta y los que se meten en eso, que no son rollos nuestros. Entonces, ese imperio era una potencia que se armaba y sometía a otras. En un tiempo fue Israel, ¿verdad? Pero luego Israel cayó debido a la desobediencia a Dios. Cambiaron la política, cambiaron los cultos y cambiaron de forma de ser. Israel fue sancionado o Israel fue disciplinado dividiéndolo. Y nos encontramos que lo dividieron en 10 tribus y 2 tribus. Y el nombre es Israel y Judá. Y hemos visto la historia de cada uno de los reyes, mal o bien. Hemos aprendido de todos los reyes y hemos aprendido de este pueblo. Y hemos llegado a este punto en donde hay un rey que quien me antecedió dijo, y este rey este rey Ezequías es uno de los reyes que rara vez es ahorita alabado por obediente a Dios. Pero vamos a aprender mucho de él, es decir, que aunque es obediente, nosotros podemos ser obedientes por un tiempo, pero no preveemos las cosas para futuro. Este Israel marcó la diferencia con los demás reyes. Y este rey hizo reformas, destruyó los santuarios. Bueno, destruyó hasta, no recuerdo cómo se llama, que es el símbolo de la medicina ahora, la vara donde estaba la serpiente de bronce, todavía estaba en ese tiempo, y vino Ezequías y la destruyó porque ya la adoraban. Ya la adoraban como un ídolo, esa vara que estaba ahí. Es increíble cómo el hombre se tira. Ahora comprendo y espero que la congregación comprenda por qué Dios no quiere imágenes, porque tendemos a adorar las imágenes. Esto tuvo su momento, pero esa vara ya era un ídolo en Israel. Y entonces Ezequías la destruyó, es decir, destruyó lo que había en los lugares altos, destruyó todo lo que podía distraer de la adoración a Yahweh, lo destruyó todo, e hizo una reforma acerca de la adoración. Por eso es conocido Ezequías. Pero igual como los creyentes, siempre cometemos errores. Y
Vamos a comenzar con este preámbulo, vamos a comenzar, que estamos en la historia de reyes, estamos con un rey que ha sido bueno y ha hecho la voluntad de Dios, que ha hecho reformas, que ha mejorado la adoración, y es contemporáneo del profeta Isaías. Va a intervenir el profeta Isaías en su momento por ahí, y Ezequías tiene problemas con Sennacherib, que es el rey de Siria. Entonces estamos hablando de Asiria contra Judá. Anterior a Ezequías, ya algunos reyes se habían sometido a Asiria y ya estaban pagando un impuesto, Ya dije, cuando un pueblo conquistaba a otro, a veces los mataban, a veces los repoblaban. En el caso anterior, estudiamos que en Samaria se corrompió, porque en Samaria pusieron a unos israelitas ahí revueltos con otros, porque después de la guerra, que vamos a ver aquí, había quedado desolada. Entonces armaron de nuevo ese pueblo y metieron gente de diferentes pueblos. Y al pasar esto, obvio que tienen diferentes pensamientos. Recuerdan que dijimos que hasta habían olvidado cómo hacer el culto a Dios y mandaron un sacerdote, creyendo que la necesidad era alguien que los guiara para adorar, pero el sacerdote fue algo aguado. Y también la gente era cosmopolita como algunos cristianos ahora. Algunos cristianos ahora van a la iglesia católica, van a los mormones, van a los masones, van a los gnósticos y vienen a la iglesia bautista y está bien, para ellos está bien todo. Pues Samaria era así, por eso era despreciado por Judá, y los samaritanos habían prostituido los dioses, y tanto adoraban a un dios como adoraban a otro. Y hay creyentes hoy en día en las iglesias que no tienen pastores apropiados, que lo mismo sucede, o al contrario, hay algunos que creen que solo en su iglesia está la verdad. No han enseñado la verdad, sino que una congregación o una denominación. Y nosotros debemos aprender a descubrir la verdad. Hoy en la mañana hablábamos con mi hija y le habían dado un libro. De un pastor famoso que se llama John Piper. Este John Piper es famoso como Billy Graham, pero que a uno le estudiaron y le escarbaron, de mira que estos hombres fueron ecuménicos y que en alguna medida no tomaron en cuenta muchas cosas. Entonces alguien dice John Piper y yo digo, hay creyentes que oyen cualquier mensaje, pero me alegró que mi hija supo distinguir entre la sana doctrina y la doctrina que no sana. John Piper dice que para ser salvo tiene que haber confesión de pecados, ¿verdad? Entonces yo no sé si han aprendido ustedes, ¿verdad? Si por la confesión de pecados nosotros somos salvos. Algunos enseñan por la oración del pecador, otros enseñan y están mandando más gente al infierno que el mismo diablo. Entonces si no trazamos bien la palabra, y entonces esto sucede cuando hay un eclecticismo dentro de la iglesia, es decir, cuando hay un tutti frutti, cuando hay, como la bandera de los homosexuales hoy, que es la del arcoíris, ¿verdad? Entonces tenemos un arcoíris de religiones y no les enseñamos a nuestros hijos la verdad. Debemos de trazar bien la palabra y nuestros hijos deben de conocer bien la verdad para que a su vez nuestros nietos y nuestros bisnietos alcancen salvación y no solo esta generación. ¿Cuál era el problema de Israel? Que a través de las generaciones, cuando alguien se descuidaba, no les enseñaba a adorar a Dios ni a respetar a Dios verdadero y se perdían adorando a otros. Hoy en las iglesias pasa lo mismo. A veces no tenemos comunicación con los hijos, y quizás voy a recomendar a los padres que como ya no pueden hablar con los hijos, no lo van a querer sus hijos, pero que los agreguen en el Facebook y háblenle a través del Facebook. Ahí mándenle los mensajes que ahí los van a escuchar. Ahí los van a escuchar. Hola hijo, te quiero contar, y mándenlo por el Facebook que allí sí lo va a escuchar. Porque por otro medio sí lo quiere agregar. Porque lo menos que quieren es como cuando a mis hijas les digo, hija, vamos a dar un plan para que entre nosotros las llamadas sean infinitas. No quieren, porque conmigo no quieren hablar. Quieren hablar con Chepe Trump y con un montón de gente más, pero menos con usted. Con usted no quieren hablar, no les interesa dar el mismo número, sino que les gusta
mismo número de nosotros ahí. Solo cuando hay necesidad de pisto ahí ocupan tu número, pero de lo contrario no lo necesitan. Entonces Israel miraba a unos de Samaria, miraba a unos de otros pueblos y de otros, y es de Dios, qué bonito, dame uno. Y tenían un Dios y tenían otro Dios, y esto era Samaria. Y veamos en el verso 9, vamos a ver qué le sucedió a Samaria. En Samaria están las 10 tribus que formaban Israel, ¿verdad? Y dice, verso 9, en el cuarto año del reinado de Ezequías, que era el séptimo del reinado de Oseas, o sea, del otro reino, hijo de Elá, rey de Israel, Salmanasar, rey de Asiria, rodeó la ciudad de Samaria y la sitió. Yo puse aquí la palabra sitiar. Y sitiar es esto que estoy haciendo. Sitiar significa rodear a un pueblo y no dejar que nadie entre ni nadie salga hasta que el pueblo empieza a comerse todos los frijoles, todo el arroz, todo el agua, y luego ya no tienen que comer. Y cuando ya no tienen que comer, era una estrategia militar. Entonces cuando ya no tienen que comer y ya están abatidos por el hambre, entonces se rinden y se entregan al pueblo, al ejército que los ha sitiado. Y no necesitan pelear, basta con que los sitian. Entonces ya no tienen que comer, ya no tienen agua, ya no tienen... ¿Qué nos toca? Pues no, para no morirnos de hambre, pues nos rendimos y se rinden al rey que los ha sitiado. En este caso, Samaria estaba sitiada, pero el hecho del sitio era porque los israelitas habían dejado de adorar a Yahweh. Le mandó unos leones primero, que se los comían. Ya, me encantan los leones. Yo no tenía una idea del tamaño de un león. El tamaño de un león, hermanos, es como una vaca o un toro. Un león africano es como el tamaño de un toro. Entonces, hermanos, para llevarnos en el buche a nosotros no les cuesta mucho. Entonces yo pensaba que eran pequeñitos, ¿verdad? Como un perro grande. Pero no, hermanos, son capaces de agarrar asfixian unos como bueyes o vacas que se llaman ñu, que están en África, y tienen unas trompas que vos lo tapas o le tapan la trompa hasta que lo ahogan, y son así de grandes. Entonces, imagínense, los mandó como que era un gato a comer ratoncito a Samaria, mi señor. Y se comían muchos israelitas, ¿verdad? Se soplaban los leones y estaban abatiendo ya al pueblo. Pero viene el que los había conquistado, entendió porque Dios es soberano y Dios usa a cualquiera, porque Dios no le importa a los reyes impíos ni los impíos, no le importa a mi Señor, le importa tú. Y yo cuando veo a ese que me desespera, cuando miro a ese que me hostiga, a ese que me saca de quicio, yo he aprendido a no verlo a él. Ese solo es un tonto útil que Dios ocupa para mi beneficio, porque Dios quiere enseñarme algo. Así que Dios, cuando le quería enseñar algo a Israel, usaba a todos los que estaban a la orilla, pero esos no valían nada, los usaba solo para educar a su pueblo. Y cuando quería, les decía, hoy te los entrego, y los hacían papilla. Y cuando ellos se portaban mal, les decían los otros, bueno, vayan, y le daban a Israel. Mi Señor actúa porque es soberano y Él hace lo que quiere. Ahora, estos descarriados, que ya se habían descarriado desde después de Salomón, se habían descarriado, y ya era un castigo el estar dividido entre Judá e Israel, ya era una disciplina. Pero no le bastó, sino que vino Judá, fue menos degenerada, pero vino Israel, hizo su propio culto, sus propios profetas, y ya tenían una tendencia a ignorar a Yahweh. En este caso, el sitio les viene por esa desobediencia. Viene este impío, le manda un sacerdote, pero este sacerdote, quiero este punto que ponga mucha atención. Y esto nos pasa con algunos familiares nuestros. Cuando les queremos hablar del Evangelio, se ríen y le dicen, es buena cosa, y síguela tú, como hacen estos reyes. Porque como dije, estos tontitos andan en ese mundo, no los quiero ofender, ahí siguen eso. Entonces los reyes no les importaba el Dios verdadero, les importaba que hubiera paz. Entonces, mirá, los leones están hartando, porque esa sería la palabra, como animales y de hartan. Entonces, los leones están hartando, no te va a quedar pueblo, no te va a quedar pueblo. No, hombre. Entonces, él no es que amaba a los israelitas, él no es que amaba a Yahweh, sino que dijo, mirá,
y es que esto no están adorando al Dios de ahí. Y cuando dice el Dios de ahí, es porque cada pueblo tenía su Dios. Los inventaban y ponían. Entonces, no están adorando al pueblo no están adorando al Dios de ahí. Entonces, mataron a todos los sacerdotes, o quedó alguno aquí. No, por ahí hay sacerdotes. Mandarlo a que les enseñe a adorar a Yahweh, para que recalme eso. Lección. Cuando nosotros andamos en malos pasos, Dios puede disciplinarnos y mandar alguna cosa para llamar nuestra atención. ¿Llamó la atención hasta los impíos lo que estaba ocurriendo ahí? Sí. ¿Y llegaron al punto que Dios quería que llegara? Sí, la adoración. ¿Pero qué sucedió? Vino Samaria y dijo, oh, ¿cómo no? Démosle la bien. ¿A usted es sacerdote de Yahweh? Sí. Pues mira, a Yahweh le gustan los sacrificios, Él es un solo Dios. No, pero echémosle también a Él y le echamos a los otros dioses. O sea, tenían los otros dioses y tenían a Él. No había una adoración solo para Dios. Debido a eso, que no le hicieron caso al sacerdote, yo me pongo a pensar, Señor, eres grande y eres misericordioso. Cuán burros somos nosotros y cuántas cosas cometemos pecado tras pecado, pero la gracia nos cubre y Dios va permitiendo, y había gracia desde entonces. Les quitó los leones, le mandan al sacerdote, ¿e hicieron caso? No hicieron caso, no hicieron caso. Y mi Señor seguía teniendo paciencia. ¿Ahora qué va a hacer? Manda a que conquisten otra vez a Samaria. Y dice aquí que la sitiaron. Verso 10. Y al cabo de 3 años, ¿cuánto duró el sitio? ¿Te podías imaginar, Chapeltí? Bueno, yo no sé cuánto duraría tu pueblo, que lo encerraran y no dejaran que salieran para ningún lado. Es decir, que no se pudiera haber provisiones de entrar. Esto como era una táctica de guerra, en esa época se preparaban los reyes y tenían grandes, no sé cómo se llamarán en los otros países, pero grandes bodegas donde almacenaban granos. ¿Recuerdan cuántos años en Egipto no iba a haber grano y cuántos años les duró? ¿Recuerdan? ¿Almacenaron para cuántos años? Almacenaron para 7 años, que no iba a haber. Y le dieron de comer a todos los que estaban vivos en esa época, 7 años. Entonces, una táctica de guerra era sitiar. Entonces los reyes, para contrarrestar esta táctica, guardaban alimentos. Entonces para Samaria le duraron 3 años. 3 años. Entonces los reyes tenían paciencia. Imagínate 3 años a apostar a todo un ejército alrededor de ese lugar hasta que se queden sin agua y sin comer. Y luego, ¿qué tienen que hacer? Rendirse si no se quieren morir. 3 años. Entonces dice, y al cabo de 3 años, ¿qué pasó a los 3 años? La tomó. O sea, ¿qué pasó con Samaria? Cayó. ¿Por qué cayó Samaria? Por desobediente. ¿Por qué cayó Samaria? Porque dejó la adoración del Dios verdadero. Mi Señor no le importaba a quién estaba adorando Sennacherib. Mi Señor le importaba a quién estaba adorando Israel. Y todo esto que estaba sucediendo, Dios manejaba a los demás reyes a su antojo para corregir a su hijo, a Israel. O sea que el mundo gira alrededor de los creyentes, hermanos. Lo que sucede aquí, sucede a favor para que Dios nos hace caer en lo que tenemos que caer. Entonces, en este caso, 3 años, a los 3 años, por eso es que ahora tú puedes entender. Yo nunca entendía por qué odiaban en Jerusalén, Judá. No sé por qué odiaban a los samaritanos, y tienen razón de odiarlos. Son grandes perdidos. Son grandes perdidos en cuestiones religiosas y grandes perdidos en costumbres. O sea, son mundanos completamente. Entonces, por eso es que los sacerdotes israelitas no querían a los samaritanos, y dicen, ¿recuerdan cuando la mujer samaritana le pedía, ni les hablaban? A los samaritanos no les hablaban. Bueno, igual como una religión hay aquí, que los testigos de Jehová hipócritamente no le hablan a algunos, pero viven en la tierra y comen y trabajan con impíos. Y sacan el DUI y usan al gobierno para lo que les conviene, pero para servirles no. Es de hacer el ridículo.
Pero Israel sí, no se metía con los samaritanos. Y esta mujer, por eso cuando Yeshua HaMashiach habla con la mujer, se quedaron sorprendidos porque dice, los samaritanos y nosotros no nos llevamos. Pero desde aquí viene, era justo por el cual era despreciado Samaria. Entonces Samaria cayó después de 3 años como disciplina. Dios dice que al hijo que ama, disciplina. Y yo me pongo a pensar en eso, hermano. Si Israel cada vez que se portaba mal tenía consecuencias, a pesar de que Israel era un hijo ya caído, algunas religiones ya lo hubieran echado, porque cuando tú pecas dicen que ya estás condenado y frito y te echan. Pero Dios nunca desechó a su pueblo. Fallaba, y él intentaba rescatarlo cada vez de una u otra manera. Y le buscaba una disciplina, y le buscaba otra, y le buscaba otra. Igual como nosotros con unos hijos, y no entienden. Le buscan de un modo, le buscan de otro. No. Está como la delincuencia en mi país. Mano dura. Super mano Saiyajin dura. Y le meten. Y más de respuesta. Vienen los otros. Super mano aguada. Y viene este otro gobierno que estoy. Denle besitos, denle 5 millones. Póngale televisor, págale baile. Y más le proliferaron también. Entonces Israel le pasaba lo mismo, el Señor trataba de disciplinarlo de una y de otra y nunca reaccionaba. Pero hablando de Israel y hablando de nosotros cuando Dios nos ama y nos busca, si nosotros nos examináramos a nosotros mismos y nos diéramos cuenta cómo le fallamos cada día. Cuando mi hija me enseñó ese libro de John Piper y lo equivocado, y me alegré que ella pudiera identificar la sana doctrina, sueño con que mis hijas sepan, porque sé que sus hogares van a tener esa sana doctrina y van a alcanzar salvación mis nietos. Tendría asegurada la salvación mis nietos. Pero tenemos hijos que son disimulados con las ganas de evangelizar. Tú estás y vos sos cristiano. Mi mamá me lleva. Mira cómo es alguna, ay, yo voy, no le preguntarle a mi hermano. Hay creyentes que es disimulado con el Señor y viene aquí porque lo traen, pero aunque esté así siempre traigan, amarrado, pero tráiganlo siempre. Entonces, hay creyentes que por eso no va a alcanzar salvación. Y mi hija me decía, el creyente verdadero, y yo le digo, John Piper está hablando mal. No hay creyentes verdaderos y creyentes no verdaderos. Es creyente, es verdadero. Porque el que no es verdadero no es creyente. ¿Me explico? O sea, no se trata de un creyente no verdadero. Es que si no es verdadero, no es creyente. Entonces John Piper se basa en el testimonio. O sea, es legalista. Es decir, que si yo te miro que andas de manga larga, si yo te miro, pues es un creyente verdadero. Ahora, se puede ver en la vestimenta y en la conducta un creyente verdadero. Podemos definir en la conducta y la forma de vestir. ¿Podemos distinguir un creyente verdadero? No. Mi Señor, cuando aún los discípulos vieron y dijeron, nosotros no sembramos cizaña, solo sembramos trigo, notaron que había cizaña, pero el Señor, aunque ellos ante sus ojos aquello era cizaña, Dios no les permitió que la arrancaran, porque les dijo que podían arrancar a la gente que no era cizaña. Por eso Dios no nos dejó, no nos autorizó a juzgar, porque Él es el que va a juzgar, sino a predicar. Entonces yo no sé reconocer la cizaña. Yo puedo ver un hermano santísimo ante mis ojos, pero condenado en el infierno, no por una conducta. Un sacerdote puede tener, bueno, no un sacerdote, una monjita puede estar sinceramente equivocada y tiene una conducta que la pobre anda consumiendo en esos harapos, como que es musulmana, se anda consumiendo y está condenada para el infierno. Y es muy buena. No se trata de conducta. Dios es celoso con la adoración. Por eso es que David, ante los ojos de algunos humanos, David no calificaba como para andar al corazón conforme al corazón de Dios, por algunas conductas que tenía, que ante nuestros ojos no son apropiadas. Pero ¿quién somos nosotros para juzgar? No podemos juzgar. Israel está teniendo malas conductas aquí. Pero si tú te fijas, la mala conducta de Israel no habla de forma de vestir, no habla, sino de la adoración.
El centro aquí es la adoración. Y estos adoraban otras cosas inmediatamente, no solo a Yahweh, pero fue disciplinado. Ahora, te quiero llevar a que si Dios disciplina a Israel, nos irá a disciplinar a nosotros, hermano. Si estamos fallando, pero ahora tú no adoras a otros dioses, digo yo, posiblemente, porque difícilmente, no sé, tú no vas a adorar una vaca, tú no vas a adorar, bueno, no lo sé, pues, como yo ya soy un dinosaurio y no me meto mucho en esto de los jóvenes, como estarán hoy, me he separado un poco, pero no lo sé, porque en mi tiempo también había jóvenes locos. Ay, adoro a Ricky Martin. Y hay gente que adora a artistas, sueña con ellos, tienen póster, tienen todos sus discos, ay, y sueñan con ellos, verlos, pero no sueñan con la iglesia, ni con Cristo, ni con un ministerio. ¿Me explico? La adoración se la dan a un hombre. Hay unos que adoran el negocio, como Don Cangrejo. Bueno, yo a veces me hablo de programas, pero no sé si es de Don Cangrejo, parece que es en el programa de Bob Esponja. Ese hombre es un centavo que se le caiga, así es que hay hermanitos que un centavo no lo dan, ¿verdad? Un centavito allá anda con el negocio que le brillan los ojos. Y si en la noche pudiera abrir el negocio, lo abre. Adoran el Cristo. Algunos adoran su casa. Oh, casa, cuán bella, qué chula. Hoy en Navidad, ¿qué le pongo? Y el templo interno no tienen nada. Pero adoran la casa exterior. Ay, ¿qué van a decir los vecinos? Quiero unos nuevos sillones. Y empiezan con carambadas que no tienen nada que ver con Dios. No dicen que este año voy a involucrarme en un ministerio más. No están pensando en el Señor. Es fácil criticar a Israel. Bueno, estos samaritanos cayeron. Al cabo de 3 años se la tomó. Era el año 6º del reinado de Ezequías y el 9º del reinado de Oseas en Israel. Está haciendo una comparación entre el reinado de Israel y entre el reinado de Judá y quienes estaban al frente cuando esto estaba sucediendo. Ay, no voy a entrar en polémicas cronológicas. Teológicamente, aquí el número de años que gobernó Ezequías no pega porque los que gobernó, uno lo gobernó junto con el Padre para hacer el número de años total que la Biblia menciona y otro lo gobernó solo. No voy a introducir en eso porque quiero más enfocar en lo que podemos aprender en cuestiones cronológicas de tiempos. Y dice aquí que en el verso 11, el rey de Asiria desterró. ¿Qué hizo con los israelitas? Fueron desterrados. Yo cuando estaba pequeño oía, caramba, vos pareces judío errante. Decirle judío a uno era una ofensa y era andar errante. O sea que sinónimo de errante era judío. Pero esto de andar errante fue una disciplina que Dios puso. Si tú ves aquí, entonces, ¿qué hizo Sennacherib? Los desterró. O sea, los sacó del lugar donde estaban. Y dice aquí, los desterró a los israelitas. ¿Hacia dónde los llevó? A Asiria. Así como tú llevas a tus hijos al carnaval, como llevas a tus hijos a la fiesta, a los 15 años en vez de venir al culto, y te los llevas, ellos están aprendiendo. Ellos están aprendiendo. Y uno de padre a veces se descuida, pero los hijos ven lo que a ti te importa, ven cómo hablas de Dios, cómo hablas de tu esposa o del esposo, cómo hablas del vecino, cómo hablas de la política. Los hijos miran hasta el partido que va, si es que no los metiste, porque hay unos tan enfermos que hasta las camisas les ponen a los hijos y los andan en eso. Algunos los andan más en los partidos políticos que en la iglesia misma. Los andan metidos ahí. Entonces, la gente aprende donde uno anda, lo que tú les enseñas, lo que tú hablas. Entonces, como padre, en los lugares que visitas, lo que comes, tus hijos aprenden eso. Estos fueron desterrados y fueron a Asiria. ¿Y a qué creen que fueron a Asiria? Estos eran peperechos. Bueno, los que nos ven en internet no van a entender. Bueno, se prostituían, puedo ser que esto eran, esta palabra que busco, no sé, es versátil, creo, versátil, se adaptaban a donde lo llevaran. Si aquí estaba Moloch, adoraban a Moloch, ¿verdad? Y allá estaba otro, adoraban también acá. Hay gente así que, no, yo llévenme donde sea, yo no hay problema. No tienen problema. Hola hermanos, sí, vamos
hay 30 cervezas, hagámosle, hermanito, en el nombre del Señor, y le da la cerveza también al hermanito. Allá que hay adoración, ¡ay! Llora con los que lloran, aquí también hay el Señor que alaba y adora. Hay hermanos sin vergüenza que atiendan por todo. Y si llega la Navidad, no, no vamos a hacer como, no, comadre, vamos a celebrar, qué árbol más hermoso, y lo pone también. ¿Verdad? Entonces, llegar a Siria era adaptarse a las costumbres que estaban ahí. Nuestros hijos se adaptan. No sé si les ha pasado a ustedes. A veces nuestros hijos, uno que es humilde, se va con un familiar que tiene dinero, después ya vienen, uy, qué fea esta casa. Ya vienen, uy, que no comemos, ya vienen igualados. Hay unos aquí que solo van a Estados Unidos, vienen, oh, y ya vienen de otro mundo. Rapidito se adaptan allá. Y traen las costumbres pegadas, y las adoraciones, y los vestidos, y las cosas. Eso sucede cuando nos contaminamos con otros, cuando nosotros no somos alfa, cuando nosotros no somos influencia como creyentes, sino que los del mundo influencian en nosotros. Y esto se ha metido hasta en la iglesia. Hay iglesias donde hay árboles de Navidad y cruces por todos lados. Es el mundo. Celebra todas las fiestas paganas con el pretexto de decir para tener contento a la congregación. Pero yo no quiero tener contento a la congregación, sino que haya muerte al Dios verdadero. Porque después mis hijos se van a perder. Irse a Siria significaba, el rey de Asiria los desterró a los israelitas a Asiria y los estableció en Alat. ¿Y qué dice? En la región del Abor, río de Gozán, y en las ciudades de los medos. Los mete ahí. Otra táctica de guerra que había en los imperios en esa época. La primera era el sitio, una forma de ganar la guerra sin pelear. La segunda era quitarles al Dios que tenían, derrotarles al Dios. Esta era otra forma de derrotar un pueblo. Si tú derrotas a Dios, y el diablo es lo que quiere, el diablo quiere que en tu hogar derrotar a Dios, y ha derrotado a la familia. El diablo quiere derrotar a la familia y ha derrotado a la iglesia. Eso es lo que sucede. Él quiere destruir el concepto de Dios. Nuestros hijos, cuando van a la universidad, hay unos siervos de Satanás allá que son enfermos, ellos ni conocen la verdad tampoco, porque al cuestionarlos serio no saben qué responder ellos también, pero como agarran a los niños y los niños van apabullados, entonces ya les habla un filósofo un poco peludo, mechudo, y les dicen que Dios no existe. Sí, Dios no existe, ¿verdad? Son los dunditos que creen eso. Entonces, lo mismo sucede cuando les enseñan, cuando van a otros pueblos y aprenden en esos pueblos. Nuestros hijos, cuando se van para Estados Unidos, aprenden la cultura de allá y aprenden a ser como allá. Renuncian a lo que aprendieron aquí. Y allá se sueltan. Hay unos que llegando se sueltan. Si era una mujercita y aquí la tenía oprimida el hombre, cuando mira ya como que es el paraíso se vuelve loca. Y lo mismo los hombres. Y lo mismo pasa con los pueblos. Pero el punto es que José, como un ejemplo, fue llevado a otro pueblo y José nunca renunció a la creencia en Dios. Amén. José se mantuvo firme y a lo que hicieron invadir, pero nuestros hijos podrán resistir si nosotros no tuviéramos. Aquí tenemos niños que cuando el papá o la mamá no esté, ya no vuelven a adorar a Dios. Porque realmente lo hacen religiosamente y no de verdad. Pero esto también no es la culpa de los niños, es porque también los padres lo hacen religiosamente. Sucede entonces que se metieron con los medos, se metieron con Alá, con Gozán, con todas estas ciudades. Verso 12. Esto sucedió. ¿Cuál es la causa por la cual viene la caída? Bien. Ahora, yo no soy profeta, pero cuando nuestros hijos comienzan a andar mal, yo no soy profeta, pero cuando tú comienzas a dejar de congregarte, yo no soy profeta, pero cuando empiezas a renunciar a tu creencia, tampoco estoy diciendo que vayamos al libertinaje. Le decía a mi hija que con John Piper tiene razón en el sentido de que somos llamados a ser santos,
Pero yo me fui pensando y le decía, Padre, ¿habrá algún iluso en este mundo que crea que en este cuerpo podrá no pecar? ¿Habrá alguno? Porque si hay alguno, y lo invito a leer 1 Juan 1, del 9 en adelante, ahí inclusive hay un reto que dice que si tú dices que no pecas hacia Dios, ¿y quién se atrevería a decirle al Dios creador que es mentiroso y que Él tiene la verdad? Entonces se creería más que Dios. Pues si que alguno dice que no ha pecado, ¿qué dice la palabra? Este cuerpo es corrupto. Bueno, y si no me cree, de tal manera que para entrar al paraíso no vas a entrar con este cuerpo. Este cuerpo tendrá que ser transformado. Aún el cuerpo de mi Señor fue transformado después de que murió, y al tercer día, ¿qué pasó con el cuerpo de Él? Era un cuerpo regenerado. Y que mi Señor sí no había pecado como pecamos nosotros. Pero aún así, para entrar al paraíso, la pureza es tal que en este cuerpo y en esta carne no se puede entrar. Se entra en un cuerpo glorificado. Entonces jamás tendremos en esta carne la gloria de Dios ni el cuerpo de esa forma. Por lo tanto, a menos que le estén enseñando mal. Ahora, no estoy diciendo que no estamos retados, que no estamos llamados a ser santos. No digo eso. Oro porque cada día el Espíritu Santo nos llene y nos permite ir renunciando a cada una de las cosas que no agradan a Dios. Claro que sí. Tenemos que hacerlo. Todos tenemos que hacerlo. Unos van más adelante que otros. Hay otros más consagrados que otros. Hermanito, yo no le miro el cristianismo por ningún lado. Hay hermanitos que los sacamos del charco y como que no han salido. No se les ve nada por ningún lado. Hay otros hermanitos que bien consagrados. Se convirtió hoy, ya mañana amanece no fumando, no chupando, no diciendo malas palabras. Y hay otro que, bueno, se convierte hoy, todavía se echa el trago unas 2 veces al mes, de día y vaya, después solo para las navidades, y ahí va renunciando, ahí va consagrándose, hasta que van abandonando eso. Pero no critique a su vecino, porque la consagración cada uno tiene su carga. Mire yo, al siguiente día, nada, esa deje, pero eso fue usted. Pero no significa que el otro va a hacer lo mismo. Eso va aparte. Esto sucedió porque no obedecieron. O sea, la no obediencia trae consecuencias. La no obediencia trae consecuencias. Cuando nuestros hijos no nos obedecen, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Me gusta, hay un programa que se llama terapia de choque, o terapia, algo así que tienen los gringos, una terapia así. Y los zapan, los ponen presos a la cárcel para que miren lo que es estar preso. Al nomás llegar ahí les dicen, ustedes están aquí porque no hicieron caso a sus padres y a sus maestros. Primero que le dicen, después te ¡pum! Después, señor, aquí había un pastor que estaba predicando que el hijo se metió en una pandilla y después, sáqueme papá, sáqueme. Pero para meterse no lo busco a él. Lo mismo me pasa en mi oficina. La gente cuando está en problemas lo busca a usted para ayudar, pero para meterse al problema no le dice. No le dice. Después quiere que lo saque usted y eso ya no se remedia. Eso es antes. Desobediencia trae consecuencias. Aprendan jóvenes y aprendamos nosotros viejos. Desobediencia trae consecuencias. Y que lo diga y que lo repita no implica que no lo vaya a hacer. Bendita gracia del Señor que cada mañana puedo comenzar de nuevo. Gloria a Dios por eso. Que no fuera así. Estos tuvieron problemas. Entonces dicen, no obedecieron al Señor su Dios. ¿Se dan cuenta que aquí no estaban hablando de Senaquerib? No importa ninguna otra nación. ¿Dónde está enfocado el Señor? En sus hijos. Mire mamá, ese va al baile, tiene 3 mujeres, nada le pasa. Ese vende drogas, tiene 3 casas, sí, tonto, pero él, Dios no se mete con él, y el hijo del diablo, y el hijo de los hijos del diablo van a progresar en este mundo. Nomás si tú eres creyente verdadero, ni has comenzado cuando ya estás con las heladas puestas. Ya estás con las heladas puestas, porque sos hijo de Dios. Y como hijo de Dios, Dios te disciplina. El borracho, mira, ese borracho se cayó del tapial, dio 3 vueltas, esta se lo sacudió. Y yo solo me doblé y le quebré la mano. Sí, el Señor así es.
Esto así es, ¿no? Ellos tienen su tiempo, nosotros tenemos su tiempo. ¿Recuerdan cuando los demonios vieron a venir a Yeshua, a Mashiach, vinieron y estaban con el endemoniado Gadareno y lo vieron desde lejos y le dijo: hey, ¿y qué venís a atormentarnos si no es tiempo todavía? O sea, déjanos gozar porque estamos gozando en la tierra. Va a llegar el tiempo que nos va a atormentar, que va a ser en el infierno. Entonces, obvio que los hijos del diablo van a disfrutar aquí, pero no van a gozar allá. Tienen su tiempo. Y los creyentes pasamos tribulaciones aquí y vamos a gozar allá. Gloria a Dios. No nos engañemos. Entonces, sino que dice aquí, violaron su pacto y no hicieron caso de todo lo que Moisés, siervo del Señor, les había mandado, ni lo pusieron por práctica. Nuestros hijos deben de conocer la ley, aunque nosotros no estamos bajo la ley, pero deben de conocer la ley como norma. Deben de conocerla. Nuestros hijos deben de saber eso. Bien, y esa es la caída de Samaria. Ahí cayó Samaria. Era por eso. En el siguiente evento, Sennacherib invade. Ahora Sennacherib había derrotó a Israel. Solo le falta Judá. Solo le falta Judá. Él está dominando todo eso. Bueno, ¿verdad? Pero ¿por qué importa Judá y por qué importa Israel? Israel y Judá están a la orilla del mar y están en una franja. Para comerciar Sennacherib con los demás pueblos, tenía que pasar por Israel y Judá. Entonces esta franja tenía importancia comercial. Si ellos dominaban, tenían problemas para comerciar. Entonces, conquistaba estos pueblos, entonces Sennacherib iba a tener un corredor comercial sin ningún problema. Y él iba a tener dominio sobre todo esto. Entonces, por eso era importante el dominio de Israel y de Judá. Ahora ya había caído Israel, solo faltaba Judá. Y veamos qué sucede. Verso 13. En el año 14 del reinado de Ezequías, Sennacherib, rey de Asiria, atacó a las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Fíjate bien, ciudades. Yo estaba leyendo allí, antes de llegar a Judá, a la propia Judá, había tomado como 40 ciudades pequeñas alrededor de Judá. O sea, para poder sitiar Judá, tenía que vencer todas las ciudades que tenía alrededor que pertenecían a Judá. Entonces eran alrededor de 40. Y ya había vencido a Israel, donde estaban las 10 tribus. Entonces, y aquí dice, ya había vencido a todas las que estaban alrededor de Judá. Prácticamente Judá estaba quedando sola. Y dice ahí, entonces Ezequías, rey de Judá, envió un mensajero al rey de Siria, que estaba en Laquis, diciéndole: he cometido un error, retírate de mi país y te pagaré el tributo que me impongan. Déjenme explicarles esto, ¿qué había ocurrido aquí? Ezequías, en el cambio de mando, en el cambio de rey, cuando cambió rey, antes, creo que era Oseas, antes de Sennacherib, cuando cambió, él ya pagaba un impuesto, pero cuando cayó el otro, cuando cayó Sennacherib, dijo Ezequías: hombre, no le voy a pagar el tributo. Últimamente, como es joven y es otro rey, no se acuerda. Y entonces no le pagó el tributo. No le pagó el tributo. El no pagar el tributo era rebelarse, era ponerse en contra. Entonces él lo hizo locamente. No pagó el tributo. Y como no lo pagó, entonces viene Sennacherib y dijo a conquistar todo para ponerlo en orden. Y dice aquí, él está pidiendo disculpas. Y dice aquí el tributo y pagaré el tributo que me imponga. Por lo tanto, el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, un tributo de 9.900 kilos de plata y 990 kilos de oro. Verso 15. Así que Ezequías le entregó toda la plata que encontró en el templo del Señor y en los tesoros del palacio real. Mire, dijo hasta arrancar las puertas del templo, que él había reformado, que él había adaptado. Ahora vino a arrancar porque las puertas del templo estaban forradas de oro. Estaban forradas de oro.
vino, quitó las puertas y dijo a juntar todo esto por lo que había sucedido. Alguien que estaba en victoria, alguien que había sido obediente tontamente, cometió un error. Y aquí vienen las consecuencias. Y esto nos pasa a todos. Debemos de aprender a vivir. Alguien me dijo a mí, y lo digo para los jóvenes y repítanlo a sus hijos: la vida no consiste en no caer, sino en saberse levantar cuando se cae. Enséñenselo a sus hijos. En Estados Unidos hay una exigencia tal que cuando la gente fracasa se suicida. Se suicida cuando no puede mantener un nivel de vida. Gracias a Dios los latinos somos sobrevivientes y nos reabocamos. Y vivimos como podamos, pero allá si alguien ya no puede tener su vida de alta alcurnia, lo que hace es suicidar. Pero nosotros debemos de aprender. Aquí, se había cometido un error, falló. Nuestros hijos se van a equivocar, nosotros nos vamos a equivocar, los líderes se equivocan. Si el único que nos equivoca es mi Dios, amén. Es el único. Y debemos de enseñar a nuestros hijos a levantarse y a sacudirse. No les enseñen solo la victoria, porque no siempre tendremos la victoria. Y es más valiente si 7 veces cae el justo, 7 veces se levanta, y eso significa perfección. No significa de que no voy a caer, significa que me voy a levantar. Pero aquí somos tan crueles que si un hermano cae, lo aplastamos, nos lo atamos y lo sacamos. Y no es eso lo que el Señor está diciendo. Los grandes líderes espirituales cayeron y siguieron adelante. Aprendieron la lección y siguieron adelante. Nuestros hijos deben aprender, cuando no tenemos nosotros, que no se desconsuelen. Nuestras hijas, que un marido las dejó, mejor va a venir. Ay, Chepe Trompo me dejó, me voy a buscar. Ay, me muero. Toman pastillas. Bueno, en mi tiempo yo oía que tomaban pastillas por un hombre, por una mujer. Hombre, eso no debe educar a nuestros hijos. La felicidad de un ser humano no debe depender de otro ser, debe depender de quién, de Dios. Eduquemos a nuestros hijos y a nuestras hijas. Ahora estaba oyendo un informe del maltrato. Hemos hecho unas cuantas leyes para el maltrato de las mujeres y este año tuvimos más mujeres maltratadas. Entonces, ¿para qué tienen las leyes? Entonces no funciona. No funciona. ¿Verdad? Que a mis hijas les digo: ojalá te dejen tocar, ojalá te dejen torpear. Si ahora están las leyes que usted solo dice: usted me golpeó, ahí lo agarra la policía, lo cascará y lo mete. ¿Sí? Y después averigua. Después averigua. Aquí están las leyes ahora. Así están. Así es que si una mujer aguante porque quiere, pero está bien protegida. Bueno, entonces viene y dice: cometí un error y voy a pagarte lo que me ponga. Verso 15. Así que Ezequías entregó toda la plata que encontró en el templo del Señor y en los tesoros del palacio real. Verso 16. En aquella misma ocasión, Ezequías quitó del templo del Señor las puertas y sus marcos que él mismo había cubierto de oro y se las dio al rey de Asiria. Este hombre lo estábamos alabando porque había hecho las cosas correctas. ¿Qué está haciendo ahora? ¿Qué está haciendo ahora? Ay, mi Señor me ha sanado, y hoy anda chupando porque te sanó. O sea, cuando iba para la intervención, oraba porque Dios te ayude, y hoy para afuera, ¿cómo estás pagando? Muchos han hecho promesas: si mi hijo sale, si mi hijo pasa, si mi hijo allá, pero luego no lo vemos aquí. Vengo a cumplir una promesa que mi hijo pasó, hagamos tal cosa. Y ayer no lo volvemos a ver. O sea, vienen a hacer milagritos y luego se van. No, esto no funciona así. Esto no funciona de esta manera. Eso me confirma que Dios es real y es verdadero, y me debería de motivar a adorar más y no alejarme del Señor. Entonces este tipo, lo que había hecho bien, ¿qué estaba pasando ahora? No sé si afligido, perdió el control. Y esto me ha pasado a mí, no sé a ti. Tomamos decisiones tontas. Afligidos, tomamos decisiones tontas. Hoy que andamos en los últimos papeles, yo como administrador educativo, y andamos con un montón de papeles, uno hasta que le olvida, bueno, hasta el número de teléfono de los que tienen me olvida, ¿no? ¿Cómo es el teléfono? Pues le digo, nos podemos a reír, porque andamos una presión terrible, ¿verdad? Entonces, yo tengo que liquidar alrededor de $35,000, 12,500, 800 de un presupuesto, y 11,000 que estoy invirtiendo de fondos propios, y todo
transparentarlo. Entonces no está fácil. Tengo trabajadores ahí que están encielando, que están enladrillando, que están cambiando puertas. No está fácil. Este tomó una decisión mal. Y luego dice, verso 18, luego llamaron verso 17, después el rey de Asiria envió contra el rey Ezequías a un alto oficial, a un funcionario de su confianza y a otro oficial importante al frente de un poderoso ejército. Y estos fueron de Laquis a Jerusalén para atacarla. Cuando llegaron a Jerusalén, acamparon junto al canal del estanque de arriba, por el camino que va para el campo de lavador de paños. Verso 18, luego llamaron al rey y a Eliaquín, hijo de Hilquías, que era el mayordomo del palacio, y a Sebna, y al cronista, y a Joab, hijo de Afat, secretario del rey. Salieron a encontrarse con ellos. Yo antes decía, yo no sé, yo siempre he sido curioso. Y yo decía, ¿y cómo estas historias están escritas? ¿Y cómo es que estas historias están escritas? Me ponía a decir yo. Un rey, hermano, andaba un bufón para que lo divirtiera, un payasito. Andaba un cronista que escribía lo que platicaba y los contratos que escribía con los demás reyes. Ahí lo andaban permanentemente. Y por eso ponen el rey se afligió, el rey hizo esto, el rey. Si tú ves aquí, habían tres, o sea, los tres poderes había mandado Sennacherib, había mandado al jefe de los militares, había mandado al ejecutivo y al vicepresidente a hablar allá antes de conquistar Judá. Y de parte de Judá, ustedes ven, viene el cronista, viene el mayordomo y vienen dos más de alto rango de allá también. Y estos se juntan a hablar antes del atraque, para ver si hay algún arreglo antes del atraque. Y esto es impresionante. No sé si lo voy a terminar, pero esto es impresionante. Y comienzan lo que decimos en salvadoreño, los salteques o las amenazas. Pero esto nunca lo hace un rey que es poderoso, porque un rey que es poderoso solo arrolla a la otra nación, pero cuando tiene sus dudas, pretende negociar. En este caso, Ezequías estaba afligido, dio el tributo, pero a pesar de que dio el tributo, Sennacherib estaba decidido a conquistar Judá siempre, pero no quería exponer a su ejército porque iban a haber muerto. Entonces manda una delegación a hablar y de allá vienen a hablar y veamos qué sucede, de qué platican, verso 19. Allí el oficial asirio le dijo: comunicar a Ezequías este mensaje del gran rey, el rey de Asiria. ¿De qué te sientes tan seguro? Que no se le olvide esto. ¿De qué te sientes tan seguro? ¿De qué nos sentimos seguros los creyentes? Gloria a Dios. ¿De qué? Tú vienes a mí con espada, mas yo vengo en el nombre de ¿quién? ¿De qué te sientes tan seguro, hermano creyente? ¿De qué te sientes tan seguro? Yo me siento seguro que tendremos la victoria porque creo en el Rey de Reyes. Amén. De eso me siento seguro. Entonces, Sennacherib manda a decir, y este no se agüita, ya conquiste. Ya va a ver lo que le dice. Y Ezequías estaba temblando, pero de pie. No se había rendido todavía. Y entonces Sennacherib te pregunta, ¿y este de qué se siente tan seguro? Y esta es lo clave de todo este mensaje. Aquellos confían en los carros y en los caballos. Nosotros confiamos en el Dios Todopoderoso. Yo no sé quién está batallando contra ti. Si una enfermedad, si una situación económica, si una situación de hogar, si una situación... Yo no lo sé. Pero lo que sí sé es que mi Señor es más poderoso que todo eso. Y que ha librado a gente aquí, no porque lo merezcamos, sino en el nombre de Yeshua HaMashiach, que es nuestro intercesor. Amén. Pues aquí le dice, ¿y de qué se siente tan seguro? Que se me para, como dice, se me pone de pie ahí enfrente. Y veamos lo que le dice. Bueno, otra traducción puede ser, ¿en quién confías? No sé, en esa otra versión puede decir, ¿en quién confías? ¿Verdad? No sé. Ahí puede. ¿De qué te sientes tan seguro? ¿Piensas acaso que las palabras bonitas valen lo mismo que la táctica y la fuerza para hacer la guerra?
Es decir, las palabras bonitas se refieren a la predicación, se refiere a la profecía, se refiere a lo que los profetas les decían. Mire, lo estaba ablandando. Estos tres que estaban oyendo, estaban amedrentándolos. ¿Qué es que se creen? ¿Creen que por unas palabras bonitas de Ezequías o nos pueden decir a otros, cuando viene contra mí, Jehová es mi pastor, nada me faltará? Gloria a Dios. El que habita el abrigo del Altísimo, y otros nos va a decir, y eso te va a salvar, esa palabra bonita. Y eso es lo que estaba haciendo bajándole la moral. Y miren lo que le dice, y le sigue diciendo, lo estaba haciendo picadillo, y estos estaban temblando a la par. Pero este hombre va a cometer un error que hay que dejar que los impíos cometan. Ezequías se salvó por un pelito, por la boca de estos. Por eso uno debe tener cuidado. Y mira lo que sigue diciendo aquí. Y palabra bonita, ¿en quién confías para rebelarte contra mí? Verso 21. Veo que confías en el apoyo de Egipto. Pues bien, Egipto es una caña astillada, que si uno se apoya, ¿qué pasa? En una vara medio quebrada y uno quiere apoyarse, ¿qué pasa? Se quiebra y se le mete la estilla a uno. Y le dice aquí, en Egipto, ¿crees que Egipto te va a ayudar? Yo no sé por qué Egipto apoyaba siempre a los israelitas. Algún trato tenía o algo tenía. Pero dice, pues bien, Egipto es una caña astillada, que si uno se apoya en ella, se le clava y le atraviesa la mano. Eso es el faraón, rey de Egipto, para todos los que confían en él. Verso 22. Y si me dices, nosotros confiamos en el Señor nuestro Dios. Wow, miren aquí cómo se los acaba. Y dice, ¿acaso suprimió Ezequías los lugares del culto y los altares de ese Dios y ordenó que la gente de Judá y Jerusalén le diera culto solamente en el altar de Jerusalén? Ellos, como no son creyentes, ustedes ven que los impíos hablan mayucada. Él estaba diciendo, ellos creyeron que porque Ezequías había mandado a botar todos los ídolos, creían que era que Israel no adorara a Dios. No entendían. Entonces él estaba diciendo, los dioses que le podían ayudar, los mandó a quitar. Eso es lo que le estaba intentando decir. Y sigue hablando aquí. Y dijo, y que la adoración solo fuera en Jerusalén. Y le dice aquí, verso 23, haz un trato con mi amo, el rey de Asiria. Yo te doy 2000 caballos si consigues jinetes para ellos. Miren cómo se burla. Miren cómo se burla. ¿Saben qué? Ustedes vienen a pelear contra nosotros. Hasta te voy a dar caballos si logras que hayan soldados que los monten. Miren cómo estaban burlando de Ezequías. Esto se llama desmoralizar. Y es lo que Satanás hace con el creyente. No puedes. Y es lo que hacen los hijos de Satanás aquí en la iglesia con los otros hermanos. ¿Para qué venir? Uy, esa hermana es pecadora. Y debería de estar aquí. Mira cómo anda. Esa no tiene que estar. Son siervos del diablo. Desmoralizando al creyente. Este estaba desmoralizando al creyente. Miren todo lo que le estaba diciendo. Y yo calladito, oyéndole todo lo que estaba diciendo. Pero cometen un error. Ofenden a Dios. Y ahí sí les trova. Hasta aquí va bien la cosa. Miren, y miren lo que dice aquí. Y le sigue dando evidencia. Y ya vas a ver. Además, ¿crees que yo he venido a atacar y a destruir este país sin contar con quién le dice sinvergüenza? Y no estaba tan equivocado. Mirá, le dice, si yo me acabo de quebrar a Israel ahí en Samaria, ¿por qué crees que me lo quebré? Porque tu Dios dice que me lo quiebre. Y yo vengo aquí por lo mismo. Así que ustedes ni su Dios los va a apoyar porque Él me manda. Mire, hermano. Mire, hermano. Y así hay uno. El Señor dice que me den $500. A ver, estos pícaros hablando que el nombre de Dios es mentira.